Nunca nos han enseñado a manejar dinero. Lo hemos aprendido desde la supervivencia, a pagar lo que toca, a ahorrar lo que sobra y a esperar que nada salga mal, pero no lo vemos como lo que realmente es, como una herramienta para construir futuro, para cumplir objetivos en la vida, para tomar mejores decisiones. Y en este episodio vamos a hablar de la estrategia para construir patrimonio con intención, de cómo pasar de la duda en el corto plazo, la improvisación, a tener mucha más claridad, estructura y tranquilidad. Vamos a conocer la historia de Miguel, de cómo era su relación con el dinero antes, qué lo frenaba, qué lo hizo dar el paso y qué cambió cuando empezó a pensar en el largo plazo. Comencemos. Hola, un saludo especial. Les habla Juan Pablo Zuluaga, fundador de Mis Propias Finanzas, y estoy bien emocionado porque hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos interesa a varias personas, cómo una persona puede transformar su vida a través de un método de educación financiera, un método que le ayuda a uno a ahorrar mucho más, a tener una sistematización de ese ahorro, a crear un portafolio de inversión y a partir de la buena educación poder empezar a enrutarse en el camino correcto. Así que estoy bien emocionado de tener acá en la casa a Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Juanpa, muchas gracias. Gracias por venir hasta acá, gracias por tu tiempo. Yo quiero empezar, digamos, por lo más importante que a veces no se habla y es esa relación que tenemos con el dinero. ¿Cómo era tu relación con el dinero antes de, ¿no? ¿Qué viviste en tu casa, por ejemplo? ¿Qué narrativas habían? ¿Qué pensabas sobre el tema del dinero? Porque de ahí empieza uno a entender que se dan muchos de los comportamientos que uno tiene hoy en día con relación al dinero. Entonces quería preguntarte eso. Gracias, Juanpa. Creo que es una pregunta clave porque la historia o el behind the scenes que hay al momento de hablar del dinero, tanto en la parte familiar como en la parte personal, pues dice mucho de lo que va a ser nuestro futuro. En términos generales, mi familia, digamos que el dinero lo manejaba desde la perspectiva más del día a día. No había una proyección en términos de ahorro, inversión y demás, sino más bien cómo podemos suplir el día y podemos pensar tal vez en el mañana o en la semana, ¿no? Pero una proyección de largo plazo como que no existía. En ese sentido, cuando ya me formé como profesional, como ingeniero, economista, empecé a trabajar, me fui del país, empecé a tener cierto nivel de ingresos y digamos por esa falta de formación en las finanzas personales, incluso aunque trabajo en el sector financiero, no fue muy claro en el momento en el que yo tenía que saber administrar ese dinero, sino que siempre fue, pues lo tengo ahora, ayuda a quienes puedo ayudar en mi familia o en el día a día, y el remanente, pues entonces es un saldo o es un cash flow que tengo para viajes o otras cosas, pero nunca pensando en el largo plazo de las inversiones, que creo que en este punto, que es en lo que vamos a avanzar ahora, hizo la diferencia. Me encanta eso y mencionabas ahora que eres ingeniero, además con maestría en economía y además que trabaja en la industria financiera y que conoce bastante de finanzas. Pero seguramente había también un hueco en esas finanzas personales y tú lo mencionabas. Esa relación que tuviste en tu casa, ese comportamiento que viste siempre en tu casa, te llevó prácticamente a repetir el mismo comportamiento, diría uno al principio. Vivir el Exactamente. día a día, vivir el momento, no planear para el futuro. Exactamente. Y mi objetivo inicial al ser profesional ni siquiera era perseguir el ingreso per se, sino empezar a formar experiencia que me permitiera ayudar a mi familia de alguna manera. Tengo 2 hermanos, a mis papás, ahora que estoy casado, como que siempre fue pensando en tener de alguna manera ese ingreso seguro para poder ayudar, Ok. pero nunca pensaba en mis finanzas para poderme proyectar en el largo plazo. Así que creo que eso fue vital, claramente lo que se forma en familia,
Pero también en la universidad hay que ser claros y es que nunca vi un curso de estos. O sea, yo creo que siempre Nunca veía, viste finanzas personales, nada de no, inversiones. siempre fue finanzas corporativas, finanzas pensando en estados financieros, pensando en cómo hacemos rentabilidad para las empresas o siempre esa rentabilidad para un tercero, Ujú. pero nunca una rentabilidad para nosotros mismos. Así que yo creo que eso es algo a corregir claramente en la educación actual Sin duda. y uno se empieza a dar cuenta que a medida de que vas teniendo ingresos y vas viendo la manera de administrarlos, no puedes vivir con un desbalance entre deuda, porque el crédito y todas estas cuestiones que sacas de deuda contra los ingresos que posiblemente podrías hacer el match para tener un mejor, digamos, nivel de inversión y demás, pues no hace sentido. Total. Así que de ahí nació la necesidad de buscar ayuda, claramente escuchando a mis propias finanzas y me los encontré un día por sugerencia de un gran amigo que hoy en día está aquí en Colombia unos días, pero él vive en Londres y con quien hablo demasiado sobre este tema. Y me dijo, oiga, tiene que escuchar a mis propias finanzas. Así que Chévere. empezó eso, todo lo que ustedes empezaban a decir en términos de, oigan, hay que ahorrar, hay que invertir. La frase que siempre usas de, tienes tus ingresos y la diferencia entre los ingresos y los gastos debería ser lo que ahorramos o invertimos. Creo que empezó a hacer mucho clic en mi mente y empezar a ver el dinero como la oportunidad y no como lo que tengo que usar para pagar deudas o para pagar cosas, sino esa oportunidad que me abre para el futuro en otras cosas. Me encanta eso. ¿Crees que entonces la educación fue como ese punto de quiebre? Totalmente, totalmente. De hecho, cuando ingresé al programa de método de creación de riqueza, me encontraba en un training en México, o sea, había regresado a Colombia, en mi trabajo me devolvieron a México por unos días y estando en el hotel vi tu reel sobre el tema de método de creación de riqueza, que habría, digamos, un límite para poder ingresar, pero que el objetivo final era crear un portafolio de inversión. Vi la oportunidad y de inmediato traté de comunicarme. No había posibilidad por la website, pero ustedes tienen un excelente servicio al cliente que creo que en 15 minutos alguien ya me estaba comunicando. Así que, pues muchas gracias por eso. Chévere. Te iba a preguntar, y ya vamos a hablar de inversiones, Miguel, pero te iba a preguntar, ¿tenías deudas? No una deuda per se de largo plazo, más allá de la hipoteca que sabía que podía Ok. cubrir, digamos, con el ingreso que ya estaba percibiendo. Pero sí tenía, digamos que la llegada a Colombia, me mudé de Ciudad de México a Bogotá de nuevo, o a Colombia, eh, pues eso tuve que incurrir en ciertos gastos. Claro. El trabajo donde estoy claramente me ayudó con cierto programa de movilidad, pero instalarse aquí y los nuevos gastos creo que empezaron a incrementar una de las brechas que tenía con las tarjetas, bueno, como con todos esos recursos que se vuelven un liability en el futuro. Y ahí fue, digamos, el punto de partida que empezamos a tener con tu equipo para ver cómo modelar tanto la deuda que iba a adquirir tal vez con un auto Ujú. y con los gastos que iba a empezar a tener en mi hogar. ¿Qué tanto conocimiento tenías de inversiones antes de ingresar al programa? Tenía un conocimiento básico en el sentido personal, Ok. porque en el nivel corporativo creo que ya estaba muy metido, ya hacía muchos modelos de evaluación, eh, miraba cómo se comportaba en la bolsa, dependiendo de eso en mi trabajo tomábamos ciertas decisiones Ujú. sobre temas de M&A y todo lo que pasa en capital markets, en algunos de los deals que tuve la oportunidad de estar es bastante incluido. Pero a nivel personal nunca tomé el paso por esas dudas y yo siento que cuando dudas en qué puedes invertir o hacia dónde puedes ir, se vuelve muy complicado salir del tema de la duda. ¿Por el miedo o qué sentías? Por el miedo, por un lado, pero dos, por el desconocimiento. Ya. También, digamos que siguiéndolos a ustedes y otros libros que había empezado ya a tener en mi biblioteca, por decirlo de alguna manera, pues todos coinciden en que uno no debería invertir en las cosas que desconoce. Total. Entonces mentalmente me agendaba para, bueno, tengo que estudiar las acciones de Apple, las acciones de Amazon, la de Nvidia que fue tan nombrada, ¿no? Pero nunca había una estructura más allá de decir, oigan, existen otros productos en los cuales yo podría invertir sin tener
mar de dudas que a veces es complicado superar. Y fuiste, en la medida en que fuiste consultando libros, hablando con las personas del equipo, ya metido de lleno en el programa, ¿fuiste despejando esas dudas a nivel de inversión? Totalmente. Te puedo decir que ya cuando llegamos a la fase de la creación del portafolio, lo hice casi que con una tranquilidad impresionante. Que ahí fue donde yo pude ya decirle a mi esposa y a mis conocidos sobre el programa, valió totalmente la pena este paso que dimos. Si te preguntara por resultados concretos que te dejó el programa, ¿cuáles serían? Yo sé que crear tu primer portafolio es difícil, implica tomar muchas decisiones importantes al mismo tiempo. ¿Cómo invertir? ¿En qué plataforma? ¿En qué moneda? ¿En qué activos? ¿Qué nivel de riesgo debo correr? Todas esas preguntas son importantes. Y al mismo tiempo debes hacerlo mientras sigues con tu trabajo, tu empresa, tu familia, tu vida, tu día a día. Y eso puede ser una tarea muy estresante. Seguramente ya lo has intentado, has leído, has visto videos, has hablado con alguien, incluso has invertido algo. Pero aún así te queda esa sensación de duda constante de si eso realmente tiene sentido para ti, si lo estás haciendo bien, si estás asumiendo el riesgo correcto. Y lo que a ti te gustaría mucho más que una recomendación puntual es tener más tranquilidad, como la tiene Miguel hoy en día cuando crea su portafolio. Y por eso, en Mis Propias Finanzas, creamos una metodología, es un sistema que se llama el método de creación de riqueza, que ayuda a personas y a familias a ordenar su ahorro, a definir su perfil, a construir un portafolio alineado con sus metas y sus objetivos para que en menos de 90 días tengan una estrategia muy clara ya funcionando. Este es el mismo método al que ingresó Miguel y no es para todo el mundo. Solo tiene sentido realmente si hoy estás generando más de $4,000 al mes y tienes un patrimonio importante que quieres invertir, quieres poner a producir y estás dispuesto a seguir un proceso. Si ese es tu caso y quieres ver si esto aplica realmente para ti, puedes dejar tu solicitud en el formulario que te vamos a dejar acá en la descripción del episodio o en el QR que aparece en la pantalla. Bueno, lo primero es la definición clara de los objetivos. Chévere. Uno no invierte por acumular dinero, Chéverísimo. sino uno invierte por organizar sus objetivos, priorizarlos e ir en ese camino. O sea, Me no, encanta. no pensando en, tengo una cuenta y mañana voy a pensar en que la uso. Claramente que hay un fondo de emergencia que también se construye y eso sí es para esos imprevistos, pero el portafolio está pensado en un largo plazo que tiene unos objetivos muy claros que se plantearon con tu equipo desde un principio. Me encanta eso, ¿sabes? Porque creo que una de los malentendidos, si se quiere, a veces en la comunicación, cuando nosotros hablamos de inversión a largo plazo, interés compuesto, diversificación del portafolio, la gente cree que esto es para meterlo en una cuenta para los próximos 40 años y ser millonario a los 80 cuando ya no hay posibilidad, si se quiere, de disfrutar el dinero. Y creo que no hay nada más alejado de la realidad. Lo que hemos tratado de decirle a la gente es al revés. Las inversiones son un medio para los objetivos y teniendo total claridad de para dónde vas y qué quieres, pues con base en eso me imagino que fue que diseñaste tu portafolio de la mano del equipo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y otra cosa que me gustaría mencionar fue clave en este programa y más que el programa, digamos, en todo el mar de conocimiento que ustedes han estado impulsando en el país y yo creo y me atrevo a decir que en Latinoamérica es el pensamiento a largo plazo. Siento Total. que al principio cuando yo hablaba con mis compañeros de la universidad siempre estuvo en la mesa, no voy a decir que no hubo una educación formal en términos de inversión, pero siempre estuvo en la mesa hablar de deberíamos comprar esta acción, deberíamos irnos por acá. Una materia tal vez de capital markets en la universidad, hay que invertir y así se comporta y está este tipo de análisis. Eso siempre de pronto estuve en algún punto en mi mente, pero la gente, no sé si de forma, por ignorancia o por cualquier otra situación, se piensa que invertir es entrar, salir y ganar un margen de un día para otro. Total. O pensar que es entrar en tal instrumento para mañana sacarlo y gané y entonces ahí está la felicidad. Creo que ese pensamiento de largo plazo y cómo construimos un fondo, un portafolio, unos objetivos, hacen que se logre la real tranquilidad que uno está buscando en términos de inversión. ¿Sientes que hoy tienes como esa tranquilidad
de saber por lo menos qué estás haciendo y hacia dónde La vas? tengo totalmente. De hecho, no, al principio, cuando empecé a entrar al mundo de las inversiones hace unos 4 años, por compañeros que trabajaban en el mundo, decidí invertir en Bitcoin, en otras cosas, de una manera muy sin conocimiento previo, o sea, no tan planeado. Y esta sensación de estar entrando todos los días a ver si subió o bajó el Bitcoin. O sea, mucha ansiedad, ¿no? Exacto. O sea, siento que eso no está bien y hoy en día el portafolio que se construye, yo ni siquiera estoy pensando en cómo se movió hoy o mañana. Yo sinceramente creo que en el largo plazo la cuestión va a fluir muy bien. Y nos decías al principio, yo ganaba bien, tenía un trabajo estable, me sobraba una platica, pero al final o la gastaba o un viaje o ropa o lo que sea, pero hoy sientes que pasa lo mismo, te sobra una plata y ya sabes exactamente cómo la vas a administrar y cómo la vas a diversificar. Sí, y además de eso, que yo creo que te da esa organización que necesitas financieramente en tu cuenta personal, que eso es Claro. lo que uno nunca piensa. Claro. Y saber cómo estructurar las otras cuentas si es que se requiere para separar mentalmente, porque creo que también lo has mencionado mucho en podcast y en algunos de los mensajes que nos has dado por las redes sociales es, tenemos que jugarle a la mente un poco. ¿Sí? Claro, total. Nosotros tenemos ese, digamos, pensamiento automático de que si lo veo disponible es para usarlo ya. Total. Entonces esa separación, digamos, inteligente, pero que a la vez uno sabe que puede contar con eso, hace mucho la diferencia. Y luego esa separación que mencionas de tengo cierto margen, luego organizo mis gastos por acá y lo demás lo invierto y tal vez en otras cosas los puedo usar, también de manera muy, muy sabia empieza a verse reflejado porque empiezas a ver ese, digámoslo así, sin irnos al tecnicismo, un free cash flow que te permite Total. jugar con el tema de actividades extra que complementan pues tu felicidad. O sea, Me no encanta. todo es ahorrar para el mañana, que Sí, está bien, obvio. pero también Hay está que gozar bueno la vida también. disfrutar de alguna manera pues lo que tienes, claro. Oye, Miguel, tienes tu pareja, están esperando un bebé que llega pronto a tu vida. Felicitaciones, por Muchas cierto. gracias. ¿Lo hiciste, digamos, hiciste el programa con tu pareja? O sea, ¿fue un tema que lo iban discutiendo entre los dos o cómo fue? Lo discutimos los dos. Sinceramente, cuando yo vi el programa, fui quien tomó como el primer paso para contactarlos y ver cómo funcionaba y cuáles eran las condiciones y demás. Pero cuando ya hubo una respuesta más, digamos, aterrizada de que sí se puede y es por acá y digamos que había una organización en ese sentido, lo primero que le dije a la persona de tu equipo es, necesito consultarlo con mi esposa porque Claro. quiero hacer esto, o sea, los dos. En equipo. Exacto, como equipo y queremos remar para el mismo lado juntos. Buenísimo. Porque la verdad no creo digamos, en la pareja que dice, bueno, yo tengo mis cuentas por acá, yo las tengo por allá y cada quien organiza de su manera. Claramente hay que separar las cosas, ¿no? Total. Porque pues creo que ese nivel de independencia también es muy sano dentro de la pareja, pero los objetivos, el programa y el portafolio siempre fueron de la mano para que lo pudiéramos construir los dos en todas las sesiones, los dos, y bueno, pues remar para el mismo lado. ¿Tuviste dudas antes de entrar al programa y qué dudas tal vez surgieron en ese momento? Claro, cuando le dije a la persona de tu equipo que iba a consultarlo con mi esposa, creo que sonó muy a cliché. Sí, sí. No va a ser... Quiero colgar y... Exacto, pero no fue así. No fue así. Realmente quería consultarlo porque pues en ese momento que estábamos haciendo el meeting, pues yo estaba en otro país, mi esposa estaba acá, entonces quería no tanto llegar a consultarlo, sino hablarlo en la noche tranquilos. Creo que en ese momento también iba a salir al aeropuerto o algo así. Quería de forma tranquila comentarle y cómo lo íbamos a hacer. Ella también es, digamos, muy seguidora de ustedes, entonces sabía que eso ayudó. Claro, que me iba a apoyar. Y luego ya después analizamos muchas cosas. Dentro de esas también ver que la persona con la que estábamos hablando es realmente fuera de acá y que siempre hubo total transparencia, que en eso también agradezco mucho la atención que ha tenido tu equipo en yo te resuelvo las dudas y lo que necesites, si necesitas claridad por este lado, siempre estuvieron.
Pablo, Natalia, bueno, un equipo espectacular, así que Chévere. siempre resolvieron las dudas, siempre estuvieron presentes en todas las peticiones que yo a veces le decía a mi esposa como que tal vez soy el cliente que más pide, pero en el buen sentido, digamos, para cerrar ideas que me hicieran clic con todo el programa que estábamos siguiendo. No, y fíjate que eso para nosotros es bien importante y esto lo digo súper transparente. No a todo el mundo le decimos que sí, porque obviamente tenemos que asegurarnos que la persona que entra realmente está comprometida, que quiere cambiar y de nuestro lado tenemos que asegurarnos que realmente podemos ayudar a la persona. O sea, no queremos una persona que entre y al revés la metamos en algún problema o que se endeude así de manera desmedida para poder entrar al programa, porque es una inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo y tenemos que alinear muy bien y ser muy honestos en ese sentido. Totalmente. Habiendo dicho esto, ¿crees que fue una inversión que valió la pena? Totalmente. Valió la pena, logramos lo que queríamos lograr. Claramente hay muchos más objetivos y ahora que la familia está creciendo, Se creció. también estamos pensando mucho en cómo construir esa estabilidad también para dárselo a nuestros hijos y próximos, si así Dios lo permite. Entonces, sí. Chévere. ¿Qué le dirías a una persona que pronto está dudando de entrar al programa? Yo creo que la duda siempre va a ser algo neutro. No voy a decir que es algo bueno y es algo malo. Digamos, desde mi perspectiva, creo que es bueno dudar porque eso te permite indagar un poco más. Yo siento que cuando uno no duda, entonces se va de lleno a las cosas y uno no sabe en qué está entrando. Entonces la duda te empieza a generar ciertas preguntas, pero la clave está, y esto iría para esa persona que esté dudando, es tomar acción. Y tomar acción es literalmente sentarse con la persona que tienes enfrente y decirle de forma muy sincera, necesito claridad en esto. Y cuando eso se despeje, pues es tomar acción. Y una de las cosas que yo le digo a las personas cuando tomo este tipo de decisiones es piénselo, pero tome la decisión. Yo siento que muchas de las cosas que tenemos enfrente como oportunidad, por todas esas dudas, retrocedemos y las dejamos pasar. Y cuando uno toma acción y decisión firme en lo que uno quiere, pues se ven los resultados reales. Y te comparto de mi experiencia. Una es, quería devolverme a mi país, busqué la oportunidad y tomé la decisión, que no es fácil dejar un país después de 8 años. Quería participar en este programa, lo analicé, pero sin tanto pensamiento que te puede llenar más de dudas, es tomar la decisión. Y así como muchas otras cosas que he podido disfrutar en mi vida, digamos en el buen sentido académico, personal y profesional, es tomar la decisión. Me encanta ese mensaje final porque ahí sí, como diría Tony Robbins, la acción es lo que mueve al mundo. Así que estás tomando acción, estás viendo cambios, estás viendo esa transformación y qué bueno haber sido parte de ese camino. Aquí seguiremos en lo que te podamos apoyar, Miguel. Felicitaciones nuevamente por la llegada de ese nuevo miembro de familia y bueno, un saludo también especial a tu esposa. Esta es tu casa y aquí nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Igualmente, Juanpa, muchas gracias. Si te quedaste hasta el final, probablemente no es solo por curiosidad, sino porque realmente estás buscando organizar tu vida financiera y por eso primero quiero recordarte que en Mis Propias Finanzas tenemos una metodología que estamos seguros te puede ayudar y que lo único que tienes que hacer para aplicar es llenar el formulario que ves en la pantalla o en el enlace de la descripción. Es muy importante tener en cuenta que esto es solo para personas que están generando ingresos de más de $4,000 al mes, que tienen un patrimonio que quieren invertir mejor y que están buscando una forma clara y tranquila de construir ese portafolio de largo plazo. Y segundo, quiero darte las gracias, por supuesto. De verdad significa mucho para mí y para mi equipo que nos veas hasta el final y por eso te voy a dejar por acá un video que puede ayudarte a ampliar tu conocimiento en inversiones. Y recuerda también suscribirte al canal porque estamos subiendo contenido todas las semanas. A seguir aprendiendo.